ya está la idea, hecha canción, y la cuartilla y el corazón. En la fiesta, otra vez, estará lo mejor. Dos puntos, letra y risa, paréntesis, puntos. Paso la hoja. En la fiesta, otra vez, la palabra vendrá vestida del color de nuestra alegría. Repito el título. En la fiesta, otra vez, estará lo mejor. Dos puntos, letra y risa, paréntesis, puntos. Paso la hoja. En la fiesta, otra vez, la palabra vendrá vestida del color de nuestra alegría. Párrafo aparte, va la ciudad, y la palabra curiosidad, sílaba y verso, dicen que sí, la hoja en blanco es para ti, En la fiesta, otra vez, estará lo mejor. Dos puntos, letra y risa, paréntesis, puntos. Paso la hoja. En la fiesta, otra vez, la palabra vendrá vestida del color de nuestra alegría. El frío con ese par de sustos. Y por si no, ahí hay otro. En Medellín vamos bien. Y para seguir disfrutando así de bien de eventos y espacios de encuentro como estos, la invitación es a que permanezcamos siempre con nuestro tapabocas bien puesto, cubriendo boca y nariz, al igual que nuestras manos limpias y desinfectadas. Recordemos usar antibacterial o alcohol. Las palabras palpitan, nacen a cada instante, se transforman, nos enseñan de eternidad. Diría Neruda que son antiquísimas y recientísimas, que viven en el féretro escondido y en la flor apenas comenzada. Esa amplitud poderosa e infinita es gran parte de lo que nos constituye. Por eso, a través de esos códigos, hallamos maneras de expresarnos, de cuestionar la realidad, de compartir con otros lo que somos. La Alcaldía de Medellín, a través de su Secretaría de Cultura Ciudadana y la Biblioteca Pública Piloto, les dan la bienvenida a la 15ª Fiesta del Libro y la Cultura, que tiene como tema central las palabras. Con música, historias, arte y voces provenientes de las esquinas del mundo, queremos que nos acompañen a entender mejor de qué estamos hechos y qué es lo que nos define. La actividad que tenemos en este momento hace parte de la franja de las charlas de la tarde. Nos acompañan en este momento Juan Luis Mejía, considerado uno de los intelectuales más respetados de la región y del país. Entre el año 2004 y 2020 fue rector de la Universidad de AFIT, donde apoyó proyectos variados que tuvieron influencia en la ciudad y el país. Antes de llegar a esta posición que le dio reconocimiento y respeto, fue director de la Biblioteca Pública Piloto, director de la Biblioteca Nacional de Colombia y director de la Cámara Colombiana del Libro. También dirigió el Instituto Colombiano de Cultura, Colcultura. En 1999, durante la alcaldía de Juan Gómez Martínez, fue secretario de Cultura de Medellín. Posteriormente fue ministro de Cultura y cónsul de Colombia en España. Ha sido integrante de la Academia Colombiana de la Lengua. Ha hecho parte del Consejo Directivo de ProAntioquia, el Teatro Metropolitano de Medellín, la Fundación Bancolombia, Inexmoda y la Fundación Alejandro Ángel Escobar. Juan Luis Mejía ha recibido varios galardones, entre ellos en el 2015 la Medalla Alcaldía de Medellín categoría Oro, la máxima condecoración que entrega la Administración Municipal. Ha escrito artículos para libros que hablan de arte, cultura o historia de la región. Fue asesor histórico para las series de televisión La Casa de las Dos Palmas y La Otra Raya del Tigre del canal RCN. En el 2014 escribió De Caminos y Autopistas, historia de la infraestructura vial en Antioquia. Su gusto por la naturaleza y el paisaje se puede ver actualmente en EAFIT, universidad que durante su periodo como rector recibió flores y árboles nuevos.
También nos acompaña Mauricio García. En el 2020 escribió un libro que puso a pensar a muchas personas en Colombia sobre el tipo de país en que vivimos y en muchas de las razones detrás de noticias y sucesos diarios. El país de las emociones tristes. En él analiza los hallazgos de la revolución cognitiva que explican la influencia de las emociones en la naturaleza humana. Al mismo tiempo, trata temas como el mal, la polarización política, la tolerancia y las emociones plácidas. Es doctor en ciencia política de la Universidad Católica de Lovaina en Bélgica y doctor honoris causa en la Escuela Normal Superior de Cachon, Francia. Ha sido profesor del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Colombia. También ha sido investigador y profesor afiliado al Institute for Legal Studies de la Universidad de Wisconsin en Estados Unidos. Ha sido profesor en el Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Grenoble, Francia. Entender las razones detrás de los sucesos y episodios del país es un tema que le ha llamado la atención. Esto lo demuestra también otro de sus libros escritos, La eficacia simbólica del derecho y el orden de la libertad. Después de escribir El país de las emociones tristes, está convencido de una verdad. En Colombia hemos tenido demasiados conflictos que se habrían podido resolver, dice, pero que terminaron en una guerra, demasiados proyectos que se habrían podido llevar a cabo, pero que acabaron extraviados en las disputas entre facciones, demasiados consensos que se rompieron por rencores, demasiadas leyes que se enredaron en las contiendas, demasiados buenos propósitos que se malograron en los odios. En síntesis, demasiadas buenas ideas estropeadas por malas emociones. Con ellos estará conversando Claudia Ivonne Giraldo, una de las mujeres que más trabaja por la literatura y los autores locales en Colombia. Es filósofa y especialista en literatura latinoamericana. Ha sido profesora universitaria, directora de talleres de escritura creativa, editora independiente y jurado de varios concursos de cuento, poesía y novela. También ha sido codirectora de la revista Odradec. En 2007 ganó la beca de creación literaria Ciudad de Medellín con la novela El cuarto secreto, publicada en 2008. Ha investigado sobre la escritura de mujeres en Antioquia, psicología junguiana y la prevención de la violencia de género. Actualmente es jefe de la editorial EAFIT y ha sido colaboradora de la revista Universidad de Antioquia. En las últimas ediciones de la Fiesta del Libro y la Cultura ha participado con la presentación de conferencias y textos de la editorial de la Universidad EAFIT. Ha expresado su interés en que las ediciones reflejan la belleza y los lectores vean el libro como un objeto para conservar y capaz de crear una experiencia agradable. Su interés y compromiso en el apoyo a diversos autores, nuevos y con más experiencia, lo refleja en la asistencia a eventos literarios diversos y en las publicaciones que dirige y orienta. Sin más preámbulo, los dejo con la charla Colombia y sus emociones tristes. Punto final sin final feliz. Bienvenidos. Bueno, buenas noches. Un honor para mí estar conversando entre este par de señores que seguramente van a ser las delicias de esta noche. Un par de buenos conversadores. El libro Colombia, el país de las emociones tristes, era un libro necesario. Un libro que surge en el momento oportuno y que llega a los oídos seguramente que lo necesitan. Yo resalto, Mauricio, en este libro en especial y para empezar, una condición que siempre me pareció que los profesores de filosofía cuando estudié no cumplían, y es que la claridad es la cortesía del maestro. Y me parece que eso lo tiene este libro, es decir, es un libro que no por su claridad deja de ser enormemente profundo y de consultar casi que la historia de la filosofía en lo que se refiere a la ética. Y es un libro de ética más bien, digámoslo así. Es un libro donde se reflexiona sobre los valores de nuestro país y de nuestra época, y por eso es un libro de ética. Yo diría que esa primera parte, Juan Luis, es una nociología muy personal, o sea, como una reflexión muy personal de Mauricio, aunque consulta muchos autores maravillosos y a veces desconocidos para uno, ahí hay una posición muy personal y eso es lo que lo hace grande, lo que lo hace importante.
Bueno, buenas noches. Una alegría estar con Mauro de nuevo y obviamente pues con mi querida Claudia Ivonne. El otro día que hablábamos con Mauro, yo le decía que lo que más me llama la atención y lo que más me admira de este libro es el ensayo. Yo creo que ese es un género que en Colombia y sobre todo en los últimos años, cuando la academia ha aprisionado, dijéramos, los temas, el lenguaje, la misma presentación, el ensayo implica riesgo, el ensayo implica atreverse y la academia ha frenado ese atreverse. Solo la evidencia, solo lo que es demostrable es válido y por eso a mí me parece un libro tan valiente de Mauro, porque se atreve a ensayar y a ensayar una reflexión personal que, como tú dices, parte de una historia familiar muy parecida a la mía. eh, eh, la finca se llamaba Las Mercedes. Podríamos cambiar simplemente de nombres, pero es exactamente la misma situación. Y de una situación familiar infantil llegar a una reflexión global sobre nuestro ethos, sobre nuestro ser. Me parece que es atrevido, valiente y me parece que lo hace con mucho éxito porque valoro también mucho lo que tú dices, es la claridad. A veces engargolamos el lenguaje, pensamos que el lenguaje mientras más abstracto es más profundo y resulta que la profundidad está es en la nitidez, en la claridad. De manera que valoro mucho el que haya un ensayo con todas las discusiones y con todos los temas que podemos discutir, pero me parece que es un libro valiente, necesario y arriesgado. Y se arriesgan una cosa, Mauricio, que a mí me parece muy interesante, y es que a pesar de que al principio se cuenta como una historia familiar en la que uno creyera que el autor va a irse lanza en ristre contra esa educación que nos dieron, yo pertenezco a la misma generación, eh, a esa educación que nos dieron católica, con ciertos valores que todos conocemos, no la denigra, no la excluyes y la haces parte de esta formación que tenemos. Sí, bueno, yo primero me siento muy halagado de estar de nuevo con Juan Luis hablando de este libro y contigo, Claudia, y mil gracias por or- ordenar esta charla. Eh, yo creo que una de las ventajas del ensayo, tal vez con Juan Luis hablábamos de eso antes, es que el ensayo asume como principio la duda, incluso la duda de sí mismo. Eh, el ensayista habla desde un lugar, desde una posición, y es plenamente consciente de que las afirmaciones que hacen están ligadas a esa circunstancia y que si cambiaran esas circunstancias posiblemente estaría diciendo cosas distintas. Entonces es muy consciente de lo efímero y digamos, de lo discutible de las cosas que dice. Eh, y eso es una cosa que hace poco la academia. La academia está muy ligada a los universales. Incluso todavía en Francia hay profesores que escriben con La el tercera nosotros, persona. con la tercera persona del singular. Eh, un poco para esconder el yo. El ensayista se desnuda y se presenta y acepta que, pues que lo suyo es una cosa circunstancial. Entonces yo, a pesar de todas las tentaciones que uno tiene de afirmar lo que cree como algo valioso y verdadero, pues intento ponerme en tela de juicio también. Eh, yo creo que una de las cosas, creo que esto también lo hablábamos antes, que hace mucha falta en Colombia es ponerse en los zapatos del otro. Una de las falacias típicas que uno encuentra en el debate nacional es la falacia ad hominem, que consiste en que uno empieza a discutir y en vez de responder al argumento del otro, lo que termina es atacando a la persona.
con la idea de que atacando a la persona ataca el argumento, pero ahí lo que está haciendo es una falacia, está saliéndose del problema. Y a mí me parece que parte de esa incapacidad colombiana para ponerse en los zapatos del otro, no digo compartir lo del otro, porque uno no tiene necesariamente, no faltaría más, que compartir lo que el otro dice, pero tratar de entender por qué lo dice. Una de las explicaciones de esa incapacidad, creo yo, es que todo el mundo piensa en la realidad como piensan los académicos, como si fueran universales, como si estuviera pontificando, como si todos estuviéramos en un pedestal desde una cierta indignación virtuosa, pontificando lo que es y lo que no es. Entonces yo creo que el género del ensayo es un género, como dice Juan Luis, que se debería utilizar más, que debería tener más reconocimiento y más difusión y más honra entre nosotros. En la academia, por ejemplo. En la academia, por ejemplo, un libro como este, si lo pasas por los pares, te lo muelen. Claro. Porque primero, en un texto académico citas cuántos poetas. Yo hice la lista por ahí. Y eso no te lo van a permitir. Citas a Rosales, a Cavafis, a Juan Ramón, a Octavio Paz, a Zorrilla, Calderón, a Machado, a Borges, a García Márquez, fuera de Esquilo, Homero, Dostoyevsky, Javier Cercas, de manera que ya te hubieran, el par académico te hubiera, porque eso no tiene que ver con el argumento que está sustentando. Sí. Por eso yo creo que es como un libro refrescante en la academia. Y aleccionador para la academia. Vamos a ver qué nos dicen. Sí, porque hay algo, Mauricio, también en la elaboración de tu argumento que va entrando en la primera parte del libro. Es decir, hay como un trabajo de ir desglosando conceptos hasta llegar a este bellísimo de las emociones tristes, para explicar un poco nuestra historia. Y es que la civilización está sólidamente basada en los afectos. Y entonces, claro, ¿cómo les va a gustar eso a los académicos? Si es que los afectos no son importantes, las emociones no son importantes en la academia. Sí. Ahora, yo quiero salir también un poco en defensa de los, o sea, poner en la etiqueta a los académicos, a todo el mundo, es también quizás excesivo. Yo creo que estamos hablando más de un tipo de academia que hemos hecho durante muchos años en Colombia, pero que yo creo que está cambiando. Sí. Hay muchos académicos hoy en día que están haciendo difusión de su pensamiento a través del ensayo. Esa es más una tradición anglosajona, Juan, vos que sabes más de esto. Bueno, claro que en Francia también hay grandes ensayistas que difunden cosas académicas, pero me parece que en el mundo anglosajón, y particularmente en los Estados Unidos, hay una larguísima tradición de traducción, que es un poco lo que hace el columnista también, y por eso hay muchos académicos en los Estados Unidos columnistas, que tratan de traducir su lenguaje especializado, dejando de lado la jerga particular de su lenguaje disciplinario, y adoptando un lenguaje que sea accesible a todo el mundo. Y en eso, pero no solamente hacen eso, sino que terminan involucrándose y terminan mostrando experiencias personales, etc. Yo lo que creo es que necesitamos más de esa influencia. Yo mismo, digamos, esta manera de escribir no me la inventé, ni mucho menos. Yo aprendí mucho leyendo sobre todo estos grandes intelectuales de psicología evolutiva contemporáneos, pienso por ejemplo en Jonathan Haidt o en Sam Harris o el mismo Steven Pinker, que lo que hacen en buena parte es un ensayo, que es ese trabajo de traducir ideas para que todos las puedan conocer en un lenguaje sencillo, que entre otras cosas, Juan Luis, yo creo que es el más elegante, claro. Es el más bonito. La gente cree que es lo contrario. Yo creo que cuando se utiliza un lenguaje rebuscado y posudo,
eso se vuelve feo. El lenguaje ordinario bien hecho es el más bonito. Pues bien, hay muchos que están tratando de hacer eso y yo creo que necesitamos airear un poco la academia para que muchos académicos hagan ensayo serio. Es que hacer ensayo no serio es muy fácil. Pero a mí me sigue preocupando lo de las emociones. Es decir, hasta qué punto nuestro occidente está tan afincado en la razón como tú lo explicas, que se crea una dicotomía, no solamente cuerpo-alma, sino razón, emoción o sentimiento. Y de ahí arranca toda esta polémica en el libro. Y yo creo que el gran esfuerzo que hace Mauro es entender, primero, la anatomía de las emociones. A mí y se lo he dicho a Mauro, pues a mí me sorprende su conocimiento de la neurociencia en este momento. Para mí es griego. Ahora estoy interesándome en ese tema porque tiene que ver hoy directamente con la educación. Pero entonces a mí me encanta del libro es esa capacidad que tiene Mauro de diseccionar a través de un tema que son las emociones, desde la filosofía, desde la literatura, desde la ciencia, la neurociencia, desde su experiencia personal, desde la historia de España, la historia de Colombia, es decir, y desde la poesía, afortunadamente, y cómo hay como ese calidoscopio que uno va armando a través del libro y a través de él va entendiendo uno las emociones desde distintos ángulos y ver también cómo va evolucionando un autor como Mauro, en donde pasa de Kant a Spinoza en una evolución personal que a mí me parece también muy bella y muy valiente. De manera que el gran valor que yo le veo a este libro es ese. Es un libro calidoscópico donde se juntan todas las dijéramos, muchas disciplinas alrededor de un tema que es las emociones. En el fondo, qué son las emociones, cómo se producen, qué consecuencias tienen las emociones y cómo manejarlas. Y al final hablamos de eso, el papel de la educación y las emociones, que hoy es un tema fundamental en la pedagogía. Lo que él llama la educación sentimental. Pero yo quisiera agregar algo a lo que acaba de decir Juan Luis, y es lo siguiente. La pregunta clásica de la filosofía socrática es: conócete a ti mismo, como un gran lema para poder conocer el mundo a partir del conocimiento de sí mismo. Y eso existe desde los griegos, y eso ha sido muy importante. Pero esa pregunta dio lugar a muchísimas especulaciones sobre quién soy yo. No solamente me estoy refiriendo a Descartes, porque no había un conocimiento suficiente de la mente humana. La gran ventaja que tenemos nosotros hoy en día es que no solamente existe la teoría de la evolución, no solamente Darwin escribió ese bellísimo libro que se llama El origen de las especies, sino que a partir de la década de los 60 del siglo pasado, el avance en el conocimiento del cerebro y en el conocimiento de nuestro comportamiento ha sido extraordinario gracias a la genética sobre todo, pero también a la ciencia computacional y a la psicología evolutiva, que nos ha mirado desde la lupa de los primates y de los mamíferos y de las últimas etapas de la evolución. Entonces conocemos mucho mejor eso. Entonces una de las ventajas que tenemos nosotros es que esa pregunta del conócete a ti mismo la podemos responder nosotros mucho más fácilmente, sin necesidad de especular, porque si uno coge los filósofos de Occidente, pues a esa pregunta respondieron de manera casi que disparatada y uno encuentra todas las respuestas posibles. Pues yo creo que hoy en día es más o menos innegable que tenemos unos rasgos innatos con los que tenemos que contar, para bien y para mal. Somos muy parecidos a los chimpancés y a los primates, pero tenemos condiciones distintas y todo eso lo tenemos junto y de ahí pueden salir muchas cosas y depende de eso que Aristóteles llamaba la potencia y la capacidad, o el conatus que decía Spinoza, depende de esa fuerza de la voluntad que nosotros hagamos
del Homo sapiens o de nosotros mismos una cosa u otra cosa. Entonces me parece que digamos, lo que eran los moralistas franceses del siglo XVI y XVII, que especulaban solo sobre la moral, algunos de ellos de manera muy brillante, muchas de cuyas cosas además han sido confirmadas por la neurociencia. La Rochefoucauld, por ejemplo, es un gran precursor del psicoanálisis y de muchas cosas que ha dicho la neurociencia. Pues bien, hoy lo podemos decir con más asidero, con más certeza y con más objetividad. Y eso es lo que a mí me pareció fascinante al escribir este libro, que podíamos hablar como los moralistas, pero claro, sin especular tanto. Claro, con un acervo, Claro, como unas claro, piedras a partir de las cuales podíamos armar un edificio más o menos sólido. se me olvidó Darwin, eh, Que- además que era tu papá, el gran lector de Darwin, ¿no? sí, sí, mi papá era un gran admirador, sobre todo de Darwin, Mm, y no solamente del Darwin científico, sino del Darwin personal. Darwin era de una modestia impresionante, y era la mente científica por excelencia era Darwin, porque Darwin desde chiquito se dedicó a la taxonomía, a coleccionar cucarrones y mariposas y escarabajos. eh, y coleccionaba, investigaba y tomaba apuntes, y solamente después de mucho trabajo decía que tal vez él imaginaba que de pronto la verdad podía ir por algún lado. sí, Y así en el origen de las especies hace un poco eso. Es que muchas de esas cosas, casi todas, fueron confirmadas décadas después, pero él las dice con una enorme modestia y una sí, enorme inseguridad. Pues yo pensé que ibas a hablar de Darwin también como poeta, porque Darwin también, al final claro, del origen de las especies es un poco poético. sí, Y es que en la naturaleza, en el conocimiento científico de la naturaleza, hay una cercanía con la poesía impresionante. Carl Sagan hacía eso, juntaba el conocimiento del universo y el conocimiento de la física con la poesía de una manera bellísima. bellísima. Y ahora, un paréntesis, estoy es como bregando a ver esas conexiones entre Darwin y Colombia. Estoy detrás de un dato porque estoy convencido de que Darwin y Simón Rodríguez, el maestro Bolívar, se encontraron Ah, sí. e intercambiaron. Sí, porque ambos están en el terremoto de Concepción de 1836. El Beagle llega a Concepción y ahí está Simón Rodríguez, y cuando uno lee las descripciones del terremoto son prácticamente iguales. Y lo otro es lo que hablábamos también la vez pasada, indagar más sobre Wallace en su Claro. paso por Colombia, por el Río Negro, porque lo que vos decís, si Darwin, si Wallace no manda esa carta, Darwin no saca, No, no se atreve. no se atreve. Sí, u- una cosa que es muy interesante es la enorme influencia que tuvo no solamente en Colombia, sino en toda América Latina, un autor como Marx, con justicia, porque Marx es un, es un pensador extraordinario eh, y digamos con unas intuiciones, muchas de las cuales aún siguen siendo válidas, eh, pero la enorme influencia que tuvo Marx y la muy poca que tuvo Darwin. Oh, Eh, y la perseguida, es que en estos días que estaba leyendo la historia de la Escuela Normal Superior, así, que yo creo que es pues el hito intelectual del siglo XX en Colombia, y hay una carta del obispo de Bogotá al presidente López Pumarejo diciéndole, hay un muchachito que se llama Miguel Roberto Telles que está enseñando evolución, está acabando con la no fregues, juventud. Entonces, todavía, pues, todavía. 1938, es Sí, increíble, ¿no? no, pues, o sea, mira lo que está pasando en los Estados Unidos. En los Estados Unidos hay un 40% de la gente que considera que la explicación correcta de la naturaleza es el creacionismo y no la teoría de la evolución. El país con la mayor tecnología, con la mejor ciencia, con las mejores universidades, y sin embargo tiene esos contrastes.
No le salimos de Sí, su nos- guión. No, nos salimos del es tema. que se trata de una conversación. No, no, yo solamente quería volver a esas piedras donde pudiste construir como todo este corpus del libro y una especialmente importante es la de la cultura. Dices, es como una segunda naturaleza, puede modificar todo, casi todo, si bien no siempre lo logra. Sí, que es justamente lo que estábamos hablando ahora con Juan Luis, y es que, eh, ¿qué es lo que nos diferencia con los animales? La idea de que somos seres racionales no es un buen apelativo para mencionar al Homo sapiens, porque, claro, la racionalidad existe, pero eso no es lo más característico. Harari y muchos otros, y muchos psicólogos evolutivos dicen que nuestra condición más particular es la imaginación, esa capacidad para contarnos cuentos e imaginarnos historias y hacer de esa imaginación convertir eso en un pretexto para la colaboración, para colaborar no entre 100 o 200 individuos como algunos animales lo logran, sino entre cientos de miles, millones y cientos de millones incluso, como en algunos países. Entonces la imaginación es muy característica. Ahora, qué eh, eso es una, digamos, es una singularidad del Homo sapiens. La otra es que tenemos lo que los neurocientíficos llaman el sistema 2. El cerebro tiene como dos sistemas. El sistema 1, que son las emociones, que son permanentes, constantes, nunca se detienen, no implican ningún esfuerzo, están ahí permanentemente obrando en cada uno desde que nos levantamos, incluso cuando soñamos también operan. Y tenemos un sistema que es el sistema 2, que es, que es que es un sistema que podríamos llamar racional, que tiene la capacidad de controlar ese torrente emocional que viene después. Y ese sistema 2 pues no es permanente, no es constante, es esporádico e implica un esfuerzo, implica que lo pongamos en ejercicio cada vez. Y no siempre lo ponemos en ejercicio porque casi siempre somos perezosos. Pues bien, lo que nos distingue de los primates y de muchos animales es que a través de ese sistema de control, ese sistema 2 que controla lo emocional, somos capaces de decir, bueno, estas emociones hay que limitarlas. Es imposible eliminarlas porque siempre están en nosotros, pero hay que controlarlas y hay que limitarlas y hay que moderarlas. Y así hemos logrado grandísimas cosas, inclusive en las religiones. Pues, o sea, a mí siempre me sorprende a pesar, y Juan Luis podría hablar mucho de esto, a pesar de las violaciones al- al mandato católico de que los sacerdotes no deben casarse, eh, cantidades de violaciones, por supuesto, a ese principio, pero a mí lo que me admira es que se haya mantenido en muchos y durante mucho tiempo, eh, que es controlar una pulsión, la pulsión sexual, de una fuerza y de una capacidad y de un torrente enorme. Entonces, eso es lo de la segunda naturaleza, digamos que tenemos esa naturaleza emocional de un lado, pero que la cultura es como una segunda naturaleza que nos permite ir hacia un lado o ir hacia otro lado, escoger un poco el camino. Y lo que han constatado muchos de los moralistas contemporáneos, entre ellos Pinker y muchos de los que mencionamos antes, es que ha habido un progreso importante, sobre todo en el último siglo. Que ese progreso sea suficiente para sacarnos de los líos en los que estamos, posiblemente no, o quién sabe, pero progreso ha habido y evidentemente, incluso en Colombia, un progreso moral, qué sé yo, en relación, por ejemplo, con la manera como los hombres nos comportamos con las mujeres, en cierto tipo de educación, en la manera de relacionarnos. Ha habido un progreso evidente y eso me parece que uno no lo debería desconocer. Ahora, como dice Harari, yo también estoy de acuerdo que ha habido un progreso muy importante y muy grande, pero nada de eso me garantiza el futuro, lo cual implica que tenemos que poner nuestra voluntad y nuestro sistema 2 permanentemente en obra para salir del atolladero en el que estamos. Pero, por ejemplo, en el sistema educativo, en la universidad, cultura e imaginación están referidas a unos aspectos que parecen marginales.
Es como si no se entendiera que está involucrada en todo esto que es el sistema 2. Una vez en una conversación así como esta, creo que incluso aquí en una feria del libro, con nuestro admirado Carlos Gaviria, Carlos nunca estuvo de acuerdo con el Ministerio de Cultura. Y, y entonces él decía que no, que había que devolverlo al Ministerio de Educación, y yo le decía, no, hay que incorporar el de Educación a Cultura, porque el paraguas es la cultura la que es la determinante, dijéramos, y la educación es simplemente una máquina transmisora de cultura. Entonces, bueno, pero era otra discusión. Pero yo creo que es que hemos ido manoseando tanto las palabras, hombre, cómo se van perdiendo las palabras. Y yo te digo, cuando a mí me nombraron ministro de Cultura, un sobrino se puso muy preocupado. Primero, porque yo era secretario de Educación y entonces yo tenía un pase para ir a ver al Medellín. Entonces me llamó y me dijo, entonces nos quitaron el pase. Y en segundo lugar, me dice, ¿y vos qué vas a hacer allá? Pues que hace un ministro de Cultura. Dice, buena pregunta. Porque hoy hemos manoseado tanto la palabra que ha perdido como su esencia, ha perdido, incluso en el libro Mauro lo trae muy bien, es el cultivo del espíritu, es el Claro. cultivo y entonces es entender también la cultura como ese espacio de perfección, que a mí me duele, por ejemplo, cuando la usamos tan indistintamente, la cultura es la violencia. Para mí es la negación de la cultura, es la violencia. Claro. Entonces confundimos los valores con los antivalores. Y la otra pregunta es, bueno, hay unas matrices culturales, y eso pues con Mauro lo hemos hablado mucho, y sobre todo a partir de su libro de normas de papel. Toda cultura está construida en valores y antivalores. ¿Son modificables los antivalores? Esa es como la gran pregunta. ¿Y qué papel tiene la educación en eso? Eh, Incluso pues a mí me parece muy poético el título del país de las emociones tristes, pero realmente son las emociones negativas Ujú. las que nos llevan a actuar en el egoísmo, en la violencia, en la falta de solidaridad, que son realmente esos antivalores. La pregunta es, ¿podemos modificar esos rasgos culturales a través de la misma cultura y de la educación? Esa es como la gran pregunta. Y que antes empieza con la pregunta por el mal. Sí, sí, claro, cada cual lee el libro y la interpretación de los lectores no es mejor que la mía, pero a mí me parece que este es un libro sobre ética y sobre el mal, sobre el abuso de la representación del mal. El mal, la idea que tenemos cuando creemos que alguien es malo, lo que tenemos es una imagen, una representación, no una sentencia condenatoria del juez de la del magistrado de la Corte Suprema de Justicia. No, tenemos una imagen. Y esas imágenes, y eso lo ha mostrado muy claramente la neurociencia, suelen ser sobredimensionadas. Y eso fue muy importante en nuestra evolución. Nosotros evolucionamos sobre todo a partir del tribalismo. Los, había muchos homos hace 100.000 años eh, y el Homo sapiens logró imponerse a los demás homos. Y buena parte de la razón, esto lo dice Darwin además, buena parte de las razones por las cuales el Homo sapiens se impuso ante los demás es porque había algo muy particular en el Homo sapiens. Y era que los individuos de esa especie estaban más entregados que los demás, más dispuestos que los demás a entregarse por el grupo, a luchar por el grupo, a poner su
persona como carne de cañón para el bien del grupo. Entonces los Homo sapiens somos tribalistas por naturaleza. Y de ahí vienen muchos de nuestros odios y de nuestros rencores. Eh, y lo que vemos hoy en las redes sociales, en fin, es ese Homo sapiens de hace 100.000 años operando hoy en día, porque tenemos la mente de hace 100.000 años. O sea, no hemos evolucionado, las redes sociales no nos han hecho evolucionar. Es el Homo sapiens de hace 100.000 años el que está actuando hoy en día en las redes sociales. O sea, nuestro cerebro no conocía ese tipo de circunstancias. Eh, entonces, el tema del mal, a mí siempre me ha fascinado toda esta discusión sobre la banalidad del mal, sobre esto de Hannah Arendt y del experimento de Milgram, que muestra cómo las personas común y corriente, el tendero de la esquina, el profesor de primaria, las personas aparentemente inofensivas que nunca pensaría uno que y le hicieran mal al otro, en ciertas circunstancias, sobre todo en ciertas condiciones de régimen político, de populismo, de exacerbación de las emociones, se pueden convertir en personas abominables. Y uno mismo debería plantearse esa posibilidad, que es muy bello en Cercas, en El Soldado de Salamina, bueno, y en algunos ensayos de Cercas, que él dice que esto de, pues yo creo que yo me puedo comportar siempre bien, pero lo puedo asegurar, si me ponen en ciertas circunstancias de dominación política, puedo estar seguro de que mi imaginación no me va a llevar allá. Entonces, digamos, es un poco bajarse del pedestal de la indignación virtuosa y ser un poco más humildes y decir, bueno, pues tal vez sí y haré todo lo posible, pero no estoy seguro. Eh, y, la, y, la, y, la, y la y esa certeza, entre comillas, con la cual yo juzgo y condeno, pues sí, tal vez sí, tengo mis argumentos, pero no debería estar tan seguro como lo digo, o como lo pienso, o como lo siento. Entonces es un poco, digamos, las religiones tienen mucho de eso, y es algo muy bonito en las religiones, como ese llamado a la humildad. Claro que yo tengo mis problemas con el tema de la humildad en el catolicismo, pero, pero digamos hay un llamado bonito a ser humildes. Eh, pues bien, yo creo que una de las grandes ventajas que tenemos hoy en día, repito, es que este conocimiento cognitivo que tenemos nos da buenas razones científicas y objetivas para ser humildes, para que y eso en la educación es algo muy importante. Un poco al final del libro lo digo, yo creo que buena parte de la educación de los niños debería ser en educación sentimental. Así como a los, siempre repito el mismo ejemplo, pero así como a los jóvenes del medioevo les daban un escudo y un casco y les enseñaban como una especie de manual de defensa física para la pelea, pues yo creo que hoy en día nos deberían dar un manual de defensa intelectual, de defensa moral, de defensa ética. Y eso se debería enseñar desde el hogar. Pues los padres tratan, pero no tienen a veces la información suficiente. Pues bien, la educación debería concentrarse en eso, en manuales de defensa intelectual, entre otras cosas para conocer mejor lo objetivo y lo subjetivo, lo que vale la pena y lo que no vale la pena. Porque además, hoy en día el alumno muchas veces tiene mejor información que el profesor, porque lo ha visto en internet, porque conoce, porque tiene los datos, en fin. Entonces el profesor no tiene que tener otra actitud, una actitud más, de nuevo, de cultural, moral, digamos, de orientación y de escogencia de valores. Jorge Alberto Naranjo hace muchos años me dijo, todos los colegios deberían tener una cátedra de educación sentimental y a mí me llamó mucho la atención porque es que es cierto, pero ¿cómo hacerlo? No, ahora incluso el ministerio acaba de sacar como un instructivo porque se han dado cuenta que, a ver, y siguiendo un poco el hilo de Mauro, hoy la educación tiene que cambiar completamente porque es que la información ya está ahí. Mm. Pues ya, pues uno, como nos tocó a nosotros aprendernos los ríos de África de mayor a menor y repetirlo, eh, eso no tiene sentido. Pues en un clic está y te lo sacan, si lo quieren los que desembocan en el Índico, los que desembocan, pues te lo da. Y entonces hoy yo creo que
ese espacio de la educación se debe dirigir en buena parte a la formación del ser, y ese ser parte es el manejo de las emociones. Ese es algo esencial, porque de ahí parte todo el comportamiento futuro. A mí por eso me molesta un poco esas definiciones de las competencias blandas, como si fuera como fofo, como... No, Sí. son las competencias duraderas, que son las de toda la vida. Es que es para toda la vida. Entonces ahora la educación, si la información la tenemos al acceso permanente, entonces ¿cuáles son esas herramientas que necesitamos para el ser, el manejo de nuestras emociones? El tema de la solidaridad, que ahora podemos tocar eso también dentro de la evolución. Edward O. Wilson Sí. que nos ha abierto unos caminos como complementando a Darwin, porque dice, bueno, Darwin quedó a medio camino porque somos seres sociales. En fin, entonces me parece que hoy tenemos la gran oportunidad de liberarnos de toda esa carga de memoria que nos ocupaba toda la memoria RAM, la podemos ocupar ahora en eso. Y lo más importante, en el manejo de las emociones y en el despertar de las sensibilidades. Juan, es que Pues, la- los los temas blandos como la moral y la cultura se ocupan de los problemas duros, claro, que son los problemas de la paz, de la claro, convivencia, claro, y entonces hay que invertir las cosas, o bueno, o darle un honor, una honra, un prestigio a los temas de la moral y de la cultura muchísimo más. El problema de nuestra sociedad en parte es que como la moral dependía de la religión y la religión se ha desprestigiado tanto, por lo menos la religión cotidiana del párroco, sobre todo en ciertos círculos, se ha desprestigiado tanto, entonces, digamos, las personas que se separaron un poco de la religión o que se distanciaron un poco, entonces tiraron algunos pues dijeron, ah bueno, entonces se fue la religión y se fue la moral con ella. No, lo que tenemos que es que construir una moral independiente claro, de la fe y de la religión claro, que nos ayude, entre otras cosas, en una sociedad que es una sociedad pluralista, en donde hay muchas religiones y muchos que tampoco, digamos, que no están en ninguna religión, y hay, digamos, todos los matices posibles en términos de creencias. No podemos derivar la moral de un credo, sino de un credo religioso, me refiero, sino de un credo científico en buena claro, parte. claro. Nuestro admirado Jorge Orlando lo plantea muy claramente, ¿no? Como el doctor Nicanor en su tesis de doctorado, hay un momento de un análisis en qué momento el presidente de la ANDI en su informe anual deja de citar la doctrina social de la Iglesia como fundamento de la... Y es ese momento en donde empieza a desaparecer ese paraguas moral de la religión, y que no somos capaces de construir una ética civil que la... Y entonces hay dos cosas que son en ese proceso de la construcción de una ética civil y luego de la sociabilidad, y tocar un tema que vos planteabas ahora, que era la ausencia de la ritualidad. Cómo la ritualidad desaparece y la sustituimos con otro tipo de ritos, eh, Vacíos. y que también se desmoronan. Sí, Yo, por ejemplo, pues me encanta el fútbol, pero ya soy creyente, pero no fanático. Ya no me gusta ir desde que tuve que salir a la carrera del estadio, porque me encantaba ver el ritual. claro. ¿Entendés? Me encantaba 30.000 personas gritando al unísono gol. Eso me parece, pero lo volvimos también otro campo de conflicto y de De batalla. batalla. Entonces, la ausencia de fiesta en Antioquia, por ejemplo. Desde que en Medellín suprimimos el carnaval en 1916, Que Carrasquilla los cuenta, divinos. claro, en Frutos de mi Tierra Hay un cuenta carnaval claro, muy los en grandeza. carnavales.
eran esenciales en la sociedad y nos volvimos copisoleros. En el momento en donde desaparece el carnaval, adoptamos el tango, la felicidad de estar triste. Esas sí son emociones tristes. Es que somos muy tristes. Esas Yo sí le son decía a emociones Mauricio, tristes. Entonces, la felicidad de estar triste, sí, como decía Manuel, que repetía de un borrachito en Guayaquil, que ya en la rumba gritaba: esta tristeza tan buena no me la quita ni el putas. Entonces, pero la alegría colectiva, esa ritualidad, creo que nos hace mucha y falta. Mauricio, nos han educado libros en esta Antioquia, novelas muy tristes, el tango. Todo el mundo anda llevado en esas expresiones populares y es además muy violento. Eso es educación sentimental, ¿o no? Sí, y yo creo que la televisión y Las las series eso telenovelas. no ayuda en absoluto tampoco. Nada. Sí, a mí me parece que, entre otras cosas, porque se habla mucho de lo apacible, de lo bonito, de lo plácido, eh, solo se habla de la violencia, de lo malo los noticieros son una cosa perversa, me parece a mí. Ahora, el noticiero pues tiene un poco esa obligación, pero hay maneras más imaginativas de no caer solo en un relato de sangre, pues todos los días. Eh, yo por eso creo, y no lo hago por un espíritu religioso, ni mucho menos, que hay que hablar más de las virtudes. Y por eso hace un tiempito, antes de este libro, escribí un libro que se llama Virtudes cercanas, que son virtudes de amigos, amigos virtuosos. Y a mí me parece que hay que hablar más de eso. Hace un rato hablábamos de la enseñanza de las emociones, o digamos, de la educación sentimental, o de cómo enseñar la ética, de cómo enseñar cuestiones morales. Es una pregunta viejísima. En los diálogos de Platón hay muchas cosas, muchas reflexiones sobre eso. Es muy difícil enseñar. Y lo que está probado es que la manera de enseñar típica de Occidente a través de un catálogo, los 10 mandamientos, 1, 2, 3, 4, es poco eficiente. Entonces lo ponen a una, bueno, ¿cuáles son los 10 mandamientos? Y cuáles son las, y eso es muy de abogados también, cuáles son los principios aquí, cuáles son las reglas aquí. Taxativo. Sí, no, pero se le olvidó la regla 14 que dice esta cosa. Eso no sirve. Cuando yo estaba en el colegio nos ponían una consigna en el tablero todos los días. Algunas eran dramáticas. Que no creéis en el infierno, ya lo veréis, ya lo veréis. Esas cosas no sirven. O que a las niñas nos digan: no desearás a la mujer del prójimo. Y entonces uno deseaba al hombre Sí, claro, de la prójima, pero claro, eso no estaba prohibido. Pero claro, ahora es no desear la mujer del claro. prójimo en vano. Entonces yo creo que la moral se enseña mucho es a partir de la imitación y del ejemplo. Eso sí, o sea, Que son de las nada sirve virtudes. que los profesores y los padres de familia repitan el catálogo moral en su perfección cuando son unos truanes. O sea, lo contrario, en cambio, sí funciona. No tienen ni idea de cuál es el catálogo, pero son unas magníficas personas. Esos niños estarán muy bien educados. Entonces, una de las cosas que necesitamos rescatar, Juan y Claudia, creo yo, es como personas virtuosas. Hay cantidades de maestros que hacen muy bien su trabajo, cantidades de funcionarios públicos que son buenísimos, pero solo se habla de corrupción, y cuando uno ve las encuestas de confianza, todas las instituciones están por el suelo, pero hay una cantidad de gente en esas instituciones que hace las cosas muy bien. Más aún yo que tanto tiempo me ocupé de la cultura del incumplimiento de reglas, siempre trato de contrarrestar esa idea de que en Colombia y en América Latina todos somos unos incumplidores de reglas. No, la grandísima mayoría de la gente cumple las reglas. Y paga impuestos. No roba, hace la fila, paga los impuestos, etcétera. Pero eso no se ve. Y como la sociedad tiene que ver tanto con lo que se ve, con el comportamiento tiene que ver tanto con lo que se ve, justamente por esta cosa de la imitación, pues yo creo que hay que hacer más visibles a la gente que hace cosas buenas. Claro, uno de los aportes grandes de este libro es esa reflexión de la desconfianza como esa serpiente que se muerde la cola. Pues como yo no confío en ti, entonces tú no confías en mí,
Y eso lo está haciendo los medios de comunicación todo el tiempo. ¿Cómo vamos a confiar en un país, en el país que nos cuenta Voz Populi? Yo lo estuve oyendo, o sea, todo es motivo de mofa, todo es motivo a todos nos pueden ridiculizar sin que eso tenga consecuencias. ¿Cómo crear confianza? Claro. ¿Cómo crear confianza? Bueno, hay un asunto que pasa ya para Colombia, ya para que vamos cerrando, y Juan Luis, es muy tuyo ese tema, y es la geografía. ¿Cómo nos volvimos un país de regiones? Un país, pues creo haber entendido esa parte del libro sobre Colombia, para entrar ya pues en cómo somos y cómo somos un país de emociones negativas. Sí, pues a ver, no creo en los determinismos geográficos, pero sí somos un país con una historia y una geografía muy complejas, No mucho. muy complejas. Regiones como nosotros, muy aislados durante mucho tiempo. Un país que todavía no se ha integrado. Miren, a mí me impresiona cuando oigo otra vez derrumben la carretera al llano, en singular, la carretera al llano. Es decir, para integrar 2/3 partes del territorio de la nación, hay una carretera desde siempre. Eh, pues entonces hay una dificultad en la integración nacional, de conocernos nacionalmente, de integrarnos. Cómo nos se ha desaparecido, por ejemplo, los símbolos de integración nacional, como la Vuelta a Colombia. Sí. Yo aprendí geografía y me integré a la nación colombiana oyendo a Carlos Arturo Rueda describiendo el paisaje, integrando la nación, pero, pero veo que es muy difícil ese sentirnos, como decía al principio de los discursos don Gonzalo Mejía, decía colombianos de Antioquia, eh, pertenecer a un todo común. Hoy está reducido como a una camiseta en la selección Colombia y poco más, Sí. poco más. Esa pérdida de un sentido de colectividad me parece que es muy complejo, sin llegar a los patriotismos y a tener que oír el himno nacional pues a toda hora, pero sí a compartir esos valores nacionales que yo creo que son valiosísimos, importantísimos, pero sigue haciendo esas desconfianzas. Ahora que hablamos, por ejemplo, de la fiesta del carnaval, uy, yo quisiera tener un 25% de Caribe. Sí. Uf, cuando uno vive, que es el que lo goza el carnaval de Barranquilla, uno ve que eso es un... Entonces desde aquí lo vemos, son esos vagos que todo el año están preparando para ir a bailar y a mamar ron, y en cambio uno ve el sentido de cohesión social que es la fiesta colectiva. Entonces son esas, no nos integramos, sino que fomentamos mucho más esas desconfianzas. A mí, te digo, como paisa, me dio vergüenza hace un mes leer esas dos noticias de turistas paisas violentando a los porteros de un edificio y maltratándonos de la manera como los maltrataron, por flojos, por perezosos, por no sé qué. Esos arquetipos que hemos creado de nosotros mismos me parece que son funestos. Y me parece que cada vez nos enconchamos más otra vez, en vez de tener un proyecto nacional. Y ya para terminar, Mauricio, no sé si quieres señalar algo, pues para ir terminando, porque vamos a conversar seguramente con la gente. Respecto a esas viejas emociones tristes y esas nuevas emociones tristes. Sí, yo quisiera decir dos cosas. Una con relación a eso que acaba de decir Juan Luis, que es tan importante. A mí me parece que uno de los grandes temas de la ciencia política, pero no solamente de la ciencia política contemporánea, sino de las ciencias sociales en general, y para volver a nuestro tema de la cultura,
son las redes sociales y la manera como nos estamos relacionando y comunicando con estos medios tecnológicos. Cada vez, ahora estoy leyendo un libro de Bias, cada vez hay más investigación sobre lo peligrosos que se están volviendo las redes y los medios, que entre otras cosas, como los medios son negocios y como los negocios venden más, eh, eh, digamos, motivando emociones que motivando el sistema 2 de la reflexión, como se vende más así, pues terminan fomentando las emociones tristes y las más tristes y terminamos encadenados en una manera de ver la realidad que no es la adecuada. Pero bueno, digamos, ese es un tema para otra conversación. Lo segundo que quería decir es que, pensando en lo de la geografía, pues, digamos, este es un libro sobre las emociones en un país, pero, pero el libro no pretende, digamos, decir que todo se debe entender a partir de las emociones, o que las emociones son la clave para entender todo, ni mucho menos. No, las emociones deberían ser un elemento adicional en el análisis. Yo creo que si los historiadores adoptan la dimensión o la perspectiva emocional, yo creo que eso les ilumina muchos de los fenómenos, pero no les aclara todo. O sea, hay fenómenos materiales que no son emocionales, la geografía, por ejemplo, pero también está la injusticia, la violencia, los asesinatos, una cantidad de cosas que son materiales y que algunas provienen de las emociones, pero otras no. Entonces todo eso, digamos, la dimensión emocional es una dimensión útil, me parece a mí, a veces iluminante, pero no es pues la única posible. Entonces el libro, digamos, tiene esa orientación, no de pretender poner a las emociones como el único elemento posible, sino de adicionar, y que entre otras cosas no es algo que yo estoy haciendo como si me lo estuviera inventando, sino que cada vez hay más historiadores que miran los fenómenos históricos, incluyendo el tema emocional. Por ejemplo, es muy interesante mirar la Revolución Francesa a partir de las emociones, de lo que sentían, pues, desde los reyes hasta los sans-culottes, pasando por todos los protagonistas. Si uno se mete en como el análisis emocional, entre otras cosas aprende a relativizar algunas cosas y a ser menos dogmático y menos enfático, más condescendiente con la persona, sin dejar de ser duro con los acontecimientos y con los argumentos, que es un poco lo de Tudorov, ser muy duro contra el mal, en la medida en que el mal se convierte en una ideología, pero aprender a ser condescendientes con los verdugos y con las personas. Justamente, y por eso este es un libro dedicado a mi madre. Así empieza el libro, a Silvia Villegas, que no creía en el infierno, que yo creo que esa es como la clave del libro. Sí. Porque mi mamá siempre decía, yo sé que hay muchas personas que son malas y que deberían incluso ser castigadas, aunque ella no creía mucho en el castigo. Pero yo estoy seguro que si esas personas las pusieran en otras circunstancias, bajo otras condiciones, se relacionaran con otras personas, tuvieran padres que les hubieran dado una buena educación sentimental, no serían como son. Y yo creo que en eso tendría mucha razón. Y eso tenía mucha razón. Y eso yo creo que si adoptáramos esa manera de ver, que no es de mi mamá solamente, sino que está muy presente en todos sus estudios neurocientíficos, podríamos ser más tolerantes y tener una sociedad sin llegar al relativismo, que a mí me parece peligrosísimo, y sin llegar a ser condescendientes. Y entonces ya yo no estoy de acuerdo con esos penalistas que creen que hay que acabar con las cárceles. No, sin llegar a eso. Quería, cuando estabas hablando de los historiadores, traer ayer escuchando a nuestro amigo Juan Gabriel recibir el premio Vargas Llosa de novela. Que me emocionó mucho ese premio. ¿No es cierto? Sí. Y entonces citaba a Conrad y decía, el novelista es un historiador de las emociones. Ajá. Sin las emociones no hay historia completa, porque los hechos solos no cuentan todo. Sí. Qué lindo, ¿eh? Él me pasó esa cita, yo esa cita la tengo en el libro, porque cuando estábamos hablando de eso, de las emociones, él me contó eso, que entre otras cosas es la misma idea de
de Balzac. Claro. Balzac decía que las emociones eran la historia privada de las naciones. Sí. Pues yo creo que no es solamente la historia privada, es la historia pública también. Pero eso es muy bonito en Conrad. Y Kundera en el arte de la novela dice que 4 siglos de filosofía nunca lograron decir lo que 4 siglos de novela han dicho. Claro, no, yo creo en eso firmemente. Sí. Volviendo a nuestro amigo común Héctor Joaquín, pues yo creo que el olvido es un gran libro de moral pública y de moral y de educación sentimental que ha sido más eficiente y más efectivo y que ha tenido más impacto que muchos tratados Claro. de moral, de moral y de sentimientos morales que se han escrito en el país. Bueno, yo quisiera, pues ya, yo quisiera, no, yo me imagino que todos tienen muchas ganas de pronto de hacer algunas preguntas a Mauricio, a Juan Luis, y entonces les doy la palabra. Sonido. Gracias. Una recomendación con los carnavales de Ana Uribe. Acabo de sacar una sección de los carnavales de Colombia. ¿Y cuál es? ¿Quién? De Ana Uribe, Ah, el podcast de los carnavales y por qué son los carnavales en todo Colombia. Sé que está muy bacano, una recomendación. Y tengo 2 preguntas, verán cuál responden. Una es, uno, ¿cómo puede entrenar el sistema 1 para que cuando esas emociones salgan no afecten tanto a uno y a otras personas? Uno, ¿cómo puede entrenar las emociones para que, digamos, sean lo menos tristes posibles, hablando en colectividad? Y una pregunta, Mauricio, que siempre te quise hacer, y es, leyendo el libro, vos tenés muchas referencias de muchos autores, pero vi 2 filósofas, Hannah Arendt y Nussbaum. Yo quisiera saber si otras mujeres también han influenciado filosóficamente, pues como tu academia o tu vida, porque vi 2 comparativamente con muchos otros. Sí. Pues con relación a lo primero, pues la educación justamente es esa, educar a un niño. No solamente se educan a los niños, todos nos educamos permanentemente durante toda la vida, es justamente aprender a manejar ese sistema 1, ese torrente emocional. Y eso es lo que es la cultura, que es cultivar una manera de comportarse que uno termina considerando buena. Hay un libro muy bello de un premio Nobel de Economía que se llama Daniel Kahneman, un hombre además, que tiene un libro que se llama Pensar rápido, pensar despacio, donde analiza, es como un libro de falacias, pero no son falacias argumentativas, sino falacias cognitivas, todas las trampas que nos tiende el cerebro. Pues ahí hay muchas recetas de esas que te pueden ser útiles. Y lo segundo, me recuerda una columna que escribí hace poco. Alguien en alguna ocasión vio mi libro Del orden de la libertad, que es un libro que trata temas de filosofía política clásica. Lo miró, pasó a la bibliografía y apenas vio la bibliografía, me lo devolvió y me dijo: yo no leo libros en donde no haya el 50% de las mujeres en la bibliografía. A mí esa me parece una discusión interesante y yo creo que es una discusión que vale la pena abordar. Y yo creo que todos los autores tenemos la obligación, justamente porque somos conscientes de que las mujeres han sido silenciadas y excluidas durante tantos años, tenemos la obligación de hacer un esfuerzo particular en encontrar mujeres. Lo que pasa es que haciendo filosofía clásica y en esta bibliografía de revolución cognitiva, pues las mujeres son menos que los hombres. Yo estoy seguro de que eso en muy poco tiempo va a cambiar y llegará el momento en que va a haber 50% de hombres y 50% de mujeres en el mundo de la neurociencia, estoy seguro. Pero lo que es muy difícil es analizar la cosa de esa manera puramente cuantitativa y de esa manera tan simplista. Entonces yo soy consciente de ese esfuerzo y trato de hacer la tarea, pero
pero no siempre es posible. ¿Sí? Sonido. Hola, mi nombre es Salomé. Perdón para que me vean. Mi nombre es Salomé. Quería preguntar un poquito relacionado a lo que ella también preguntó, de cómo abordar un poco desde la pedagogía ese manejo de las emociones, pero un poco sin caer en el tema pues de la represión y de terminar uno como dando un recetario moral de haga esto porque sí o porque no, sobre todo teniendo en cuenta, por ejemplo, las aulas de clase, que es tan difícil abordar a un estudiante en particular, pues porque uno no hace parte de su familia cercana, sino que uno es un maestro. Entonces, un poco cómo abordar ese tema de ese manejo de las emociones sin caer en temas represivos y sin decaer el pensamiento crítico derivado a tratar pues de controlar y de tener un manejo, digamos, de eso. Y también relacionado un poco a lo que decía Juan Luis de pues que hay tristezas que hay que expresar también, la felicidad de estar triste. Entonces no sé cómo, pues qué piensan ustedes sobre eso. Dale, Juan. No, mira, hoy hay en la pedagogía, ese es uno de los temas centrales, cómo abordar. Y lo primero es, y lo que decía Mauro ahora, tratar de ponerse en el papel del otro. Siempre las emociones están generadas y motivadas por un contexto y un entorno, y saber entender ese contexto y ese entorno de por qué está reaccionando así. Eh, y también la necesidad de expresión. Lo que tú decías, a veces es mucho más peligroso o más complejo de manejar la abstención de la expresión de las emociones que las mismas emociones. Un niño que no exprese sus emociones está mostrando algo que luego cuando explote va a ser muy complejo de manejar. Pues hoy hay toda una técnica o técnicas pedagógicas de acuerdo al desarrollo cognitivo del niño. Hoy yo creo, para mí es de las ramas de la pedagogía más apasionantes hoy, Sí. y me parece que es y que conducen también a todo este tema de la disciplina positiva, que sin llegar pues solo a la represión, pero es el entendimiento, y se va aprendiendo a manejar las emociones, a manejarlas, no, al menos a contener emociones y sobre todo esas explosiones que son lo más complicado de manejar, ¿no es cierto? Sobre todo esos estados de ira, esos estados de rabia, pues aprender a manejar eso yo creo que tiene también un gran sentido social. Dale. Gracias. Hola. No, ¿sí? Ok. Em, a uno de mis amigos más cercanos, cuando le entregué el libro y le dije como, toma esto, te lo tienes que leer, de verdad, eh, muy resumidamente, su comentario al final fue como, sí, estoy muy de acuerdo con muchas cosas, qué aportes tan valiosos, pero siento que le tira muy duro a la religión y creo que la religión no tiene tanto, digamos, tanta responsabilidad. Ese fue su comentario. Yo siento, por ejemplo, que tiene gran parte de la responsabilidad. Entonces, para hablar de esas emociones tristes, Mauricio y ustedes lo han conversado, uno pues se pasa por muchas cosas, ¿cierto? Geografía, lo que nos dejó España, las formas de la educación, la falta de educación emocional. Yo le preguntaría a los tres si sienten que hay algo de todas esas cosas por las que el libro pasa que definitivamente tiene más peso, o, o si es como todo muy, muy tangencial. Pues yo empezaría diciendo que sí, como esto es un ensayo, pues yo miro la religión desde lo que a mí me ocurrió y desde lo que yo sentí, pero incluso en alguna parte del libro cuento
la historia de algunos amigos lectores que leyeron el libro y me hicieron la misma crítica. Y yo digo que a lo mejor tienen razón. Entonces, digamos, todo eso se enmarca en el tema del ensayo. Digamos, esa es mi perspectiva, pero a lo mejor, si yo hubiera sido educado en otro colegio, con una familia, con una perspectiva distinta, en fin, a lo mejor yo no pensaba en la religión. Entonces, digamos, creo que en el tema de la religión hay mucho de ensayo en el libro. Ahora, yo creo que el tema de la religión es muy importante, pero de esto no hemos hablado, pero bueno, hablamos un poco cuando nos referimos a la geografía. Yo creo que la falta de Estado, la falta de un Estado consolidado en el país, en el pasado yo he escrito muchas cosas sobre, bueno, en el orden de la libertad está eso, pero hay muchos otros libros, sobre todo las investigaciones que yo he hecho en De Justicia, que hablan de la enorme tragedia que es tener un país tan fragmentado social, política y geográficamente sin un Estado. La falta de un orden o de una autoridad, más aún de un mito fundador, son temas muy graves en Colombia. Y eso tiene que ver también con la neurociencia y con el Homo sapiens, con la manera como nosotros somos. Si tú tienes dos niños en un cuarto y les ofreces una torta o un pastel delicioso para que coman, los niños tienen 3 o 4 años, pues lo mejor que tú puedes hacer y lo que deberías hacer es partirles el pastel de tal manera que cada uno tenga su parte. Eso pacifica las relaciones entre esos dos niños. Si tú les entregas el pastel solo sin partirlo, es decir, sin una regla, en este caso la regla es el Estado, sin una institución, eso se puede volver un desastre, porque cada niño verá en la manera como el otro se apropia de una parte, verá en eso un abuso y entonces la emprenderá contra el otro, y es muy posible que los niños salgan peleando. Pues en Colombia hemos tenido un poco eso, una regla poco eficiente, poco legítima y poco aceptada, y que ha suscitado poco consenso. Entonces yo creo que la falta de Estado, la falta de una regla, este país es un país lleno de reglas, claro, es un país de abogados y de juristas, pero eso no quiere decir que esas reglas hayan funcionado y que hayan sido eficientes y que han permeado el tejido social. Yo creo que ese es otro gran problema, no solo el de la religión. Buenas. Me gustaría como oír algo a Mauricio sobre la relación de la religión, digamos, la que practica acá, la católica, con relación a las emociones, ¿sí? Y si se, digamos, suplanta una creencia religiosa por una ética civil, ¿cómo se llenaría ese vacío? Porque al fin y al cabo, bien o mal, la religión en cierta forma en un estado o en un país llena un vacío. Al generar ese cambio, digamos, por decir algo de no creencia en algo, ese vacío psicológico que es creer en algo y que aporta a la gente, ¿cómo se llenaría? Sí. ¿Sí? Y como curiosamente aquí todavía hay un prejuicio sobre la gente que no cree, porque el hecho de no creer no va a llenar ningún vacío, sino que antes lo crea. De generar una ética civil, ¿cómo sería más o menos romper ese esquema religioso en un país, como usted lo dice, muy fragmentado? Entonces se generaría en cierta forma una dificultad. ¿Cómo se podría abordar esa situación? Sí, sí. Usted hace eco de una noción muy vieja en la historia de la humanidad, que está bien reflejada en Dostoyevsky, en los hermanos Karamazov, cuando dice: si dejamos de creer en Dios, todo es posible. El caos está ante nosotros, porque cualquier cosa está permitida. Y eso siempre fue digamos, un presupuesto aceptado en la sociedad colombiana. Pero a medida que la sociedad se vuelve más pluralista,
en donde no solamente hay una religión, sino que hay varias religiones, y hay además una cantidad de gente que o es agnóstica o tiene dudas o no cree en la religión tal como la predican sus sacerdotes, y inclusive unas personas que no creen, pues esa sociedad tiene que encontrar, y eso es lo que llaman en buena parte en filosofía la modernidad, o parte de la modernidad, tiene que encontrar como unos consensos, yo diría minimalistas y no maximalistas, unos consensos de relación interpersonal, que están fundados esencialmente en la idea del respeto, de que las personas son fines en sí mismos y que nadie puede atropellar a la otra persona. Y hay toda una ética del respeto que se enseña y se practica fundamentalmente en las escuelas. En las escuelas la gente aprende a ser ciudadanos. Y por eso es que en países, qué sé yo, del norte de Europa, digamos, la cultura ciudadana y la idea del respeto es cada vez, digamos, es muy grande, y la religiosidad es muy bajita. Digamos, hay una relación inversamente proporcional entre creer en Dios y ser un ciudadano que respete las normas. Con esto no quiero decir que la solución sea no creer. No, la solución no es no creer. La solución es circunscribir el tema de la creencia a una decisión personal y a una práctica personal, y en el espacio público y partiendo de la escuela, adoptar una ética del respeto, no una ética maximalista del paraíso o de la salvación, sino del respeto a los demás seres humanos. Independientemente de la persona que sea, independientemente de si esa persona es un correligionario de la misma religión nuestra, o es un ateo, o es un agnóstico, o es lo que sea, es la persona por ser la persona. Eso es la única solución que tiene, en términos de ética pública, una sociedad pluralista. Yo quisiera hacer una última pregunta, ya que tengo el micrófono ya para cerrar porque el tiempo se nos está acabando. Hay algo que quisiera poner en la mesa, y es el tema de los jóvenes en proceso de resocialización o procesos de, por ejemplo, en procesos penitenciarios. Nosotros hemos tenido la oportunidad en una corporación que yo hago parte de subir a las cárceles, hacer un poco de trabajo con ellos, pero una cosa que me queda un poco, que quisiera poner en la mesa, es las emociones después de que los muchachos se enfrentan con la libertad, porque siempre que salen no saben qué hacer con la libertad, no saben cómo manejar sus emociones, y entonces vienen de una guerra, vienen de un ejército, vienen de unas armas de un bando para coger otro. Entonces hubo un muchacho que estuvo en los paramilitares, salió en libertad, y su única opción o su única salida para solucionar la libertad es irse al ejército. Yo quisiera entender eso, o desde la pedagogía, cómo podría transformarse ese pensamiento que está configurado en los muchachos que están penados. Juan. No, en nuestra época había un libro que era clásico que se llamaba El miedo a la libertad, que todos leíamos con fruición en ese momento. Mira, yo creo que uno de los grandes fracasos como nación es el sistema penitenciario colombiano. Yo creo que parte de los males que tenemos es un adefesio de política penitenciaria. Yo tuve pues la fortuna de ser cónsul en España, y una de mis funciones era recorrer, a mí me tocaba recorrer 9 prisiones del sur de España, y yo veía que era realmente un proceso de resocialización. Era un proceso que partía de una cosa además fundamental, de la dignidad de todo ser humano, en donde, y de lo que me impresionaba era, y que es parte de la fortaleza de las sociedades, el voluntariado como el tuyo, en atender a esas personas, no gente, sino personas, sin preguntar qué hiciste o qué no hiciste, sino en entenderlas en su dignidad. Y yo creo, hombre, que el sistema penal colombiano es una de las vergüenzas de este país. Yo durante un tiempo pues estuve más o menos
no es que estuviera encanado, sino que estuve cerca todo ese proceso y me parece que es que desde del solo ingreso a la prisión ya es una indignidad humana. Denigrante. Y es denigrante, es denigrante. Yo creo que realmente, y vamos a entrar a una campaña política donde ese tema ni siquiera se tocará, pero a mí me parece que es de lo que nos debe dar vergüenza como sociedad. Muchas gracias a todos. Vea, yo Muchas quisiera gracias. darles una gracia a las chicas que tradujeron toda Sí. nuestra carreta. Muchas gracias. Muchísimas gracias a Muchas todos. gracias. Gracias a todos por su presencia en este espacio. Así terminamos un día más de esta 15ª fiesta del libro y la cultura. Los invitamos mañana cuando abramos nuevamente las puertas de esta Gracias, nuestra ciudad de los libros para seguir disfrutando de toda la programación. Feliz noche.